Hay una fotografía tomada en mayo de 1944. Una mujer joven camina por una explanada de grava entre dos filas de personas. Lleva un pañuelo en la cabeza. Un niño le toma la mano. Detrás de ellos, una hilera de hombres con abrigos oscuros. La fotografía fue sacada clandestinamente por miembros del Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau y sacada del campo dentro de un tubo de pasta de dientes. La mujer no sabe que la están fotografiando. Tampoco sabe que en menos de una hora estará muerta. Esa imagen no es una excepción, es la regla. Entre 1941 y 1945, el régimen nazi construyó una infraestructura diseñada específicamente para la muerte en masa. Trenes, registros, formularios, química industrial, arquitectura, personal uniformado, horarios. Todo engranado, todo funcionando. El 15 de septiembre de 1935, el Reichstag alemán aprobó dos leyes en una sesión extraordinaria convocada durante el Congreso Anual del Partido Nazi en Nuremberg. Una de ellas, la Ley de Ciudadanía del Reich, redefinió quién pertenecía a la nación alemana. La otra, la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemán, prohibió el matrimonio y las relaciones sexuales entre personas de sangre alemana y judíos. Ese día, con dos votaciones, millones de personas dejaron de ser ciudadanos en el país donde habían nacido. Lucy S. Dawidowicz, en su estudio La guerra contra los judíos, señala que el antisemitismo de Hitler no era el antisemitismo convencional de la tradición europea. Era algo cualitativamente distinto, una doctrina racial que no buscaba la conversión ni la exclusión, buscaba la destrucción. Esa distinción importa enormemente para entender lo que vino después, porque explica por qué el proceso de exterminio no fue el resultado de una escalada espontánea, sino de una lógica interna que Hitler había articulado desde los años 20. En una carta de septiembre de 1919, dirigida a un tal señor Gemlich, el joven Hitler escribió que el antisemitismo racional debía conducir a dos etapas. Primero la privación de derechos, luego la eliminación total. La palabra que usó, Entfernung, era deliberadamente ambigua. Podía interpretarse como expulsión o como exterminio, según quien leyera. Los insiders sabían, pero en 1935 las leyes de Nuremberg no eran ambiguas para los 500.000 judíos alemanes que las sufrían en carne propia. Perdieron sus empleos en el servicio civil. Sus hijos fueron expulsados de las escuelas el 15 de noviembre de 1938. Sus negocios fueron boicoteados, sellados, confiscados. Una economía del expolio sistemático se puso en marcha, y cuando emigraban, que era lo que el régimen quería, perdían el acceso a sus propios bienes. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 lo cambió todo. En lo que la propaganda nazi llamó eufemísticamente la Noche de Cristal, Kristallnacht, más de 7.000 negocios judíos fueron destruidos. 91 personas asesinadas en el momento, unas 400 muertas en las semanas siguientes y más de 30.000 hombres judíos enviados a los campos de Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. Pero la parte más reveladora vino 2 días después, el 12 de noviembre. Hermann Göring convocó a los funcionarios nazis más importantes. Durante esa reunión, alguien preguntó si debían construir guetos. Reinhard Heydrich, jefe del Servicio de Seguridad de las SS, se opuso. Los guetos, dijo, serían escondites permanentes para criminales y para las epidemias. Y entonces añadió la frase que resumía la dirección que tomaba la política nazi. Incluso si se eliminaba a los judíos de la economía, el problema principal, que es el de sacar al judío de Alemania, continúa. El problema al que Heydrich se refería ya no era económico ni cultural, era racial. Y tenía una lógica terminal que todavía, en 1938, se ocultaba detrás de una retórica de emigración forzada. La máquina de muerte no había comenzado a construirse aún, pero el plano ya existía. Nikolaus Waxman, en su monumental KL, Historia de los campos de concentración nazis, escribe que los campos de concentración encarnaban el espíritu del nazismo como ninguna otra institución en el Tercer Reich. Para 1939 ya existía un sistema con sus propias siglas, su propio personal, su propia cadena de mando bajo Heinrich Himmler.
2,3 millones de personas terminarían en ese sistema entre 1933 y 1945. La mayoría no sobrevivió. El verano de 1941 fue el momento en que la política nazi dio el salto definitivo hacia el exterminio sistemático. Pero hay algo desconcertante en ese momento. Nadie ha encontrado jamás una orden escrita de Hitler que ordenara el Holocausto. Esto no es coincidencia. El 29 de abril de 1937, Hitler advirtió a los líderes del partido: todo lo que puede discutirse nunca debe ponerse por escrito, jamás. Era un principio estratégico que llevaba años aplicando y, sin embargo, la orden existió, se transmitió verbalmente, y su efecto fue más devastador que cualquier documento firmado. Probablemente en algún momento del verano de 1941, tal vez tan pronto como mayo, Heinrich Himmler convocó a Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, a Berlín. En privado le comunicó que el Führer había dado la orden para la solución final de la cuestión judía y que nosotros, las SS, debemos ejecutar esa orden. Höss lo escribiría más tarde en sus memorias, redactadas bajo custodia aliada antes de ser ejecutado en 1947. Según su propio testimonio, Himmler le dijo que Auschwitz había sido seleccionada para esa tarea por 3 razones: su acceso ferroviario, su aislamiento de zonas pobladas y las posibilidades físicas que ofrecía su emplazamiento para ocultar las instalaciones. Ese mismo verano, el 31 de julio de 1941, Göring firmó una directiva dirigida a Heydrich que le comisionaba para llevar a cabo todos los preparativos necesarios para una solución total de la cuestión judía en la esfera de influencia alemana en Europa. La palabra total, Gesamtlösung, no dejaba lugar a interpretación. Heydrich entendió perfectamente lo que se le pedía. Adolf Eichmann, desde su oficina 4B4 en la Oficina Central de Seguridad del Reich, la RSHA, pasó a ser el administrador logístico del exterminio. Su trabajo era catalogar, transportar, coordinar. Eichmann había comenzado su carrera como experto en sionismo dentro de la burocracia nazi en 1934. Para 1941 se había convertido en el hombre que planificaba los horarios de trenes hacia la muerte. La siguiente pieza del mecanismo fue la Conferencia de Wannsee, celebrada el 20 de enero de 1942 en una villa a orillas del lago homónimo, en el suburbio berlinés de Grunewald. Heydrich la había convocado para el 9 de diciembre de 1941, pero el ataque japonés a Pearl Harbor y la consecuente declaración de guerra de Alemania contra Estados Unidos la retrasaron 6 semanas. 13 personas se reunieron aquella tarde. Representaban a las principales agencias del Estado y el partido. Bebieron y almorzaron. Heydrich habló la mayor parte del tiempo. Presentó estadísticas. 11 millones de judíos en Europa, enumerados por país, incluyendo naciones que Alemania ni siquiera ocupaba todavía, como Gran Bretaña, Irlanda, Suecia y Suiza. Explicó el procedimiento. Europa sería peinada de oeste a este. Los judíos evacuados grupo por grupo a guetos de tránsito y desde allí transportados más al este. El lenguaje era completamente técnico, burocrático. Cada ejecución era evacuación, cada asesinato una solución especial, cada campo de exterminio una instalación de procesamiento. Eichmann tomó las actas. Años después, en su juicio en Jerusalén en 1961, declararía que en Wannsee se había hablado con la más absoluta franqueza sobre matar, eliminar, aniquilar, pero que él mismo suavizó el lenguaje al escribir las minutas. Cuando la reunión terminó, el marco burocrático del Holocausto estaba completo. Lo que venía después era logística. Antes de que comenzaran a funcionar los campos de exterminio, el régimen nazi ya tenía experiencia en el asesinato masivo con gas. Esa experiencia vino del programa de eutanasia, conocido internamente como T4 por la dirección de la Cancillería de Hitler, donde se coordinaba Tiergartenstrasse 4 en Berlín. Comenzó en 1939. La chispa fue una carta que llegó a la Cancillería personal de Hitler. Un padre solicitaba que su hijo recién nacido, gravemente deformado, fuera liberado de su sufrimiento. Hitler encargó al médico Karl Brandt que lo investigara.
Si el caso era verdadero, Brandt podía autorizar la eutanasia en nombre del Führer. Así comenzó el asesinato sistemático de niños con discapacidades. Se estima que 5.000 niños fueron asesinados en este programa antes de noviembre de 1944. El siguiente paso fue el asesinato de adultos. En julio de 1939, Hitler habló con Hans Lammers, jefe de la Cancillería del Reich, sobre los enfermos mentales adultos. El programa T4 quedó bajo la dirección de Philipp Bouhler, un veterano del partido, y de Karl Brandt. 6 instalaciones en toda Alemania fueron convertidas en cámaras de gas, en Bernburg, Brandenburg, Grafenegg, Hadamar, Hartheim y Sonnenstein. El procedimiento era engañosamente simple. Los pacientes llegaban en transportes. Se les decía que iban a recibir una ducha y un examen médico. Una sala ordinaria, con puertas y ventanas selladas, con tubería de gas instalada. El médico de turno giraba una llave. En el exterior, los ciudadanos de las ciudades vecinas aprendieron a reconocer el humo que salía del crematorio de Hadamar cada día. Los niños que veían pasar la furgoneta de las SS empezaron a llamarla, con la crueldad sin filtros de la infancia, la caja de la muerte. En agosto de 1941, la presión pública en Alemania y los sermones públicos del obispo Clemens August von Galen forzaron a Hitler a paralizar T4. Pero el programa no desapareció. Se volvió más discreto y, lo más importante, su personal y sus técnicas fueron transferidos al Holocausto. Odilo Globoknik, el jefe de las SS en Lublin, que dirigiría la operación Reinhardt, el exterminio de los judíos del gobierno general de Polonia, reportó después de la guerra que la Cancillería privada de Hitler le había proporcionado 92 hombres para el personal de esa operación. Todos venían de T4. Christian Wirth, jefe criminal de Stuttgart, reconvertido en ingeniero de la muerte, fue transferido de Brandenburg para convertirse en el principal colaborador de Globoknik. El primer director de Treblinka fue el doctor Irmfried Eberl, también procedente de Brandenburg. Las cámaras de gas del programa T4 fueron literalmente desmontadas, transportadas en camiones y reensambladas en Bełżec, Majdanek y Treblinka. En otoño de 1941, Brandt ya estaba consultando con Eichmann y funcionarios del Ministerio de Rosenberg sobre la construcción de instalaciones de gaseado en los territorios ocupados del este. La infraestructura técnica del asesinato masivo estaba lista, solo faltaba la escala industrial. Chełmno, Bełżec, Sobibór, Treblinka, Majdanek, Auschwitz-Birkenau, 6 nombres en un mapa de Polonia que no figuraban en ningún atlas antes de 1941 y que hoy son las coordenadas geográficas del mayor crimen de la historia documentada. El primer campo de exterminio operativo fue Chełmno, situado a unos 60 kilómetros al noroeste de Łódź, en el territorio polaco que había sido anexionado directamente al Reich como Reichsgau Wartheland. Comenzó a funcionar el 8 de diciembre de 1941, 3 semanas antes de la conferencia de Wannsee, lo que confirma que la decisión del exterminio sistémico había sido tomada con anterioridad a esa reunión. Chełmno no tenía cámaras de gas fijas, usaba camiones especialmente acondicionados, heredados técnicamente del programa T4. Los deportados eran conducidos a un sótano en un palacete local. Se les decía que serían duchas y despiojados, y desde allí subían por una rampa directamente al interior de una furgoneta herméticamente sellada. El tubo de escape estaba reconectado al interior del vehículo. El motor arrancaba. El conductor conducía durante 20 minutos por un camino forestal hasta las fosas de enterramiento. Al llegar, los cuerpos eran descargados por un grupo de prisioneros judíos mantenidos con vida para ese trabajo. Los judíos del gueto de Łódź y de los alrededores rurales del Wartheland fueron sus primeras víctimas. Chełmno operó en 2 fases y asesinó entre 150.000 y 340.000 personas, en su inmensa mayoría judíos. Bełżec, cerca de Lublin, en el gobierno general, entró en funcionamiento en febrero de 1942. Era el primer campo construido específicamente para la operación Reinhardt y fue también el laboratorio técnico donde Christian Wirth, transferido del programa T4, desarrolló el modelo básico que se reproduciría en Sobibór y Treblinka. La primera versión de Bełżec usaba 3 cámaras de gas que inyectaban monóxido de carbono producido por un motor diésel.
El proceso era lento e imperfecto. Los motores a veces fallaban, las cámaras no alcanzaban la concentración letal de manera eficiente y los cuerpos acumulados formaban masas que dificultaban el trabajo posterior. Wirth mandó expandir las instalaciones. En la segunda fase, 6 cámaras más grandes reemplazaron a las originales. Beugé operó menos de un año, de marzo a diciembre de 1942, pero en ese tiempo asesinó a entre 430.000 y 500.000 judíos. De todos los que pasaron por sus puertas, solo 2 sobrevivientes confirmados declararon después de la guerra. 2 personas. El número es tan extremo que merece ser detenido. De 500.000 de seres humanos, 2 sobrevivieron para contarlo. Sobibor comenzó a operar en marzo de 1942. Como Beugé y Treblinka, era una instalación de exterminio pura, sin función de campo de trabajo. Su localización en un bosque al este de Lublin, cerca de la frontera con los territorios ocupados soviéticos, era deliberada. Aislamiento máximo, acceso ferroviario suficiente, proximidad a las grandes concentraciones de población judía del gobierno general. Sobibor tenía un personal de entre 400 y 600 guardias en sus momentos de mayor actividad, de los cuales entre 20 y 30 eran miembros alemanes de las SS y el resto eran auxiliares, principalmente ucranianos, bielorrusos y bálticos entrenados en el campo de Trauniki. La asimetría de ese personal dice algo sobre la economía del exterminio. Un número relativamente pequeño de oficiales alemanes podía supervisar una maquinaria operada en gran medida por colaboradores locales, concentrando así la responsabilidad directa en un grupo pequeño mientras distribuía la ejecución entre una base más amplia. En total, Sobibor asesinó a entre 170.000 y 250.000 personas. Treblinka merece un párrafo propio porque Treblinka es el más extremo en términos de eficiencia homicida. Treblinka no tenía selección médica en el andén. No había registros de llegada, no había números tatuados, no había barracones para prisioneros de trabajo. La gente llegaba en trenes y en cuestión de horas estaba muerta. El campo se organizaba en 2 zonas separadas por una alambrada de madera camuflada con ramas. La zona de recepción, donde los deportados eran despojados de sus pertenencias y obligados a desnudarse, y la zona de exterminio, donde estaban las cámaras de gas y las fosas de inhumación. Entre ambas zonas discurría el tubo, Schlauch en alemán, una vereda estrecha y cercada de unos 100 metros, a través de la cual los deportados, ya desnudos, eran empujados hacia las cámaras bajo los golpes de los guardias. Los auxiliares ucranianos llamaban a ese camino, en su alemán aprendido de instrucción, la calle al cielo. Entre julio de 1942 y agosto de 1943 pasaron por Treblinka entre 700.000 y 900.000 personas. La mayor parte vino del gueto de Varsovia, que fue vaciado en 3 oleadas sucesivas. Casi ninguna sobrevivió. La propia instalación fue arrasada y sembrada de patatas y lupinos en 1943 para borrar las huellas. Hoy es un campo de bosque bajo y piedras conmemorativas donde el suelo, si se excava, sigue devolviendo huesos y cenizas. Majdanek, situado en las afueras mismas de la ciudad de Lublin, no en un bosque remoto, sino visible desde las carreteras ordinarias, tuvo una historia más compleja. Comenzó como campo de concentración en otoño de 1941, fue sucesivamente campo de trabajo, campo de tránsito y campo de exterminio, y en ese carácter híbrido refleja la evolución general de la política nazi durante la guerra. Tenía cámaras de gas, inicialmente alimentadas con monóxido de carbono, más tarde también con ciclón B, y crematorios. El 3 de noviembre de 1943 fue el escenario de la mayor masacre de un solo día en un solo campo de la historia del Holocausto. La Operación Cosecha de Otoño, Aktion Erntefest. En esa sola jornada, entre 17.000 y 18.000 judíos polacos, la mayoría supervivientes de los guetos de Lublin y de los campos de trabajo de la región, fueron fusilados en fosas cavadas junto al campo. Para ahogar los gritos y los disparos, los guardias pusieron música a todo volumen a través de los altavoces. La operación fue una respuesta directa al levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 1943 y a la creciente resistencia judía armada en los campos de la Operación Reinhardt. Himmler había decidido liquidar los últimos judíos del gobierno general de una sola vez y de forma preventiva.
Auschwitz-Birkenau, el más grande, el más complejo, el más mortífero de todos, funcionó desde principios de 1942 hasta el 27 de enero de 1945, cuando el Ejército Rojo lo liberó. No era un campo, sino un complejo de más de 40 instalaciones. El campo original de Auschwitz I, el campo de exterminio de Auschwitz II-Birkenau, el campo de trabajo de la industria química de Auschwitz III-Monowitz, y decenas de subcampos satélites distribuidos a lo largo de la Silesia ocupada. Su singularidad dentro del sistema no era solo de escala, era también de función. Auschwitz-Birkenau era simultáneamente un campo de exterminio, donde se asesinaba directamente a la llegada a la mayoría de los deportados, y un campo de concentración y trabajo, donde los seleccionados para vivir eran registrados, tatuados y puestos a trabajar hasta que morían de agotamiento, enfermedad o selección posterior. Cada uno de estos campos ocupaba una posición específica y deliberada dentro de la geografía del exterminio. Los tres campos de la Operación Reinhardt, Belzec, Sobibor, Treblinka, estaban bajo el mando de Odilo Globoknik, el jefe de las SS en Lublin, y usaban monóxido de carbono generado por motores diésel. Auschwitz-Birkenau, bajo la WUVHA, la Oficina Central de Administración y Economía de las SS, usaba Zyklon B, un pesticida industrial a base de ácido cianhídrico. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, visitó Treblinka a principios de 1942 para evaluar sus métodos y regresó con una pobre impresión técnica. Los motores no siempre bombeaban suficiente gas para matar de inmediato, observó. El proceso era poco fiable. Höss exhibía, incluso durante los interrogatorios posteriores a la guerra, un orgullo profesional desbordante por la superioridad técnica del Zyklon B, que producía una muerte más rápida y más predecible. Esa comparación de métodos de asesinato en masa dicha con la actitud de un ingeniero evaluando procesos de fabricación, eso nos dice algo sobre lo que esos lugares hicieron a los hombres que los dirigieron. La elección geográfica de estos emplazamientos no fue casual. Todos estaban en Polonia, en el corazón de las mayores concentraciones de población judía de Europa. Los campos de exterminio de la Operación Reinhardt estaban situados directamente en el gobierno general, el territorio polaco administrado como colonia, donde vivían más de 2 millones de judíos en guetos superpoblados que el régimen nazi había creado deliberadamente como etapa previa al exterminio. La proximidad a las víctimas reducía los costos de transporte y simplificaba la logística. Pero también hay en esa elección geográfica una lógica más oscura. Polonia, bajo ocupación alemana brutal, era un territorio donde el régimen podía operar con una impunidad prácticamente absoluta, sin los controles institucionales que todavía existían, siquiera formalmente, dentro del Reich. Desde 1942, judíos de toda la Europa ocupada por Alemania fueron transportados a los campos de exterminio en trenes de carga. Los horarios los planificaba la oficina 4B4 de Eichmann en la RSHA. Los convoyes llegaban cada día. En los momentos de mayor intensidad, durante el verano de 1944 con la deportación de los judíos húngaros, llegaban trenes de forma casi ininterrumpida. El viaje duraba días, a veces una semana. Los deportados viajaban hacinados en vagones de ganado, sin agua, sin comida, sin ventilación adecuada. En verano el calor dentro de los vagones podía superar los 40 grados. En invierno, el frío de Polonia en enero mataba a los más débiles antes de que el tren llegara a destino. No era accidental. Las SS sabían perfectamente las condiciones del viaje. Ese viaje ya era parte del proceso de degradación. En Auschwitz había 2 rampas distintas según el período. La Alte Judenrampe, la antigua rampa judía, era parte de la estación de carga de Oswiecim, situada entre Auschwitz I y Auschwitz II. Se usó de 1942 a 1944. Llegar a esa rampa significaba un trayecto de 2,5 kilómetros hasta las cámaras de gas. La mayoría de los deportados hacían ese camino a pie, acompañados por guardias de las SS y un vehículo con la Cruz Roja que transportaba el Zyklon B. En mayo de 1944, justo a tiempo para recibir los trenes de Hungría, se completó una nueva vía ferroviaria que entraba directamente al corazón de Birkenau. Los rieles llegaban hasta los propios crematorios. Cuando el tren se detenía,
Las puertas se abrían desde fuera. El olor era lo primero. Decenas de horas en ese espacio confinado dejaban una huella física en las personas que salían. Los que no podían moverse por sí mismos eran sacados en camión. Había ladridos de perros, gritos en alemán, luces de reflectores si era de noche, y luego el andén. En el andén de Auschwitz-Birkenau tenía lugar la selección. Un médico de las SS, en los periodos más intensos podía ser el propio Josef Mengele, señalaba con el pulgar hacia la derecha o hacia la izquierda. A la derecha, el campo. A la izquierda, la muerte inmediata. El historiador polaco Franciszek Piper calculó, a partir de horarios de llegadas de trenes combinados con registros de deportación, que de 1.095.000 judíos deportados a Auschwitz, aproximadamente 865.000 fueron gaseados directamente al llegar, sin ser registrados como prisioneros. Murieron sin número, sin nombre en los archivos, como si nunca hubieran llegado. La selección seguía criterios que podían parecer médicos, pero no lo eran en ningún sentido clínico. Cualquier defecto visible, una cicatriz, un vendaje, la delgadez extrema, podía bastar para ir a la izquierda. A los niños se les hacía pasar por debajo de un palo colocado a cierta altura. Los que pasaban por debajo eran seleccionados para la cámara de gas. Las madres que iban con niños pequeños casi siempre iban a la izquierda, aunque la madre fuera joven y fuerte. Separar a una madre de su hijo pequeño en el andén hubiera generado resistencia. Era más fácil matarlas juntas. Los crematorios 2 y 3 de Auschwitz-Birkenau eran edificios de una arquitectura funcional y deliberada. Desde el exterior parecían instalaciones industriales ordinarias, edificios de ladrillo de planta baja con chimeneas, rodeados de jardines que el personal de las SS cultivaba con cuidado. Los geranios en las ventanas de las casas de los guardias y los rosales en los senderos del campo eran parte de una estética de normalidad que el mando de las SS cultivaba intencionalmente. Lo que había dentro de esos edificios era otra cosa. Sus planos, diseñados por la Oficina de Construcción Central de las SS en Auschwitz, bajo la supervisión del SS Sturmbannführer Karl Bischoff, mostraban una progresión arquitectónica calculada: un vestidor, Auskleiderraum, una sala de duchas etiquetada como cámara de gas, Gaskammer, y una sala de hornos, Ofenraum, con sus propios ascensores de carga. En los crematorios 2 y 3, el vestidor y la cámara de gas estaban enterrados bajo tierra, un semisótano con techo de hormigón reforzado, conectados con la superficie por una escalera y una rampa exterior. Los crematorios 4 y 5, de diseño más sencillo, tenían todo en planta baja. La elección de construir las cámaras bajo tierra en los crematorios 2 y 3 no era por razones de temperatura ni de eficiencia técnica. Era para que los deportados que llegaban al campo no pudieran ver desde el exterior lo que iba a ocurrirles. El vestidor era largo, de unos 50 metros por 7. Tenía ganchos numerados en las paredes para colgar la ropa, instalados a intervalos regulares como en un vestuario deportivo. La información verbal que el personal de las SS transmitía a los recién llegados era siempre la misma. Hay que recordar el número del gancho para recoger la ropa después de la ducha. Los prisioneros del Sonderkommando guiaban a la gente hacia esa sala en varios idiomas: húngaro, griego, francés, yidis, según la composición del convoy, y confirmaban el engaño. Decían que después había sopa caliente, que el trabajo en el campo no comenzaría hasta el día siguiente, que la ducha era por higiene, no por castigo. En algunos períodos, los carteles en las paredes del vestidor se adaptaban según la nacionalidad de los deportados que llegaban ese día, siempre con el mismo mensaje: Bade en alemán, Beins en francés, Fürdo en húngaro. La palabra ducha como instrumento de engaño. La palabra desinfección como antesala de la muerte. El engaño no era solo logístico, era también psicológico, y su eficiencia era parte del diseño. Los experimentos con gas que las SS habían realizado en septiembre de 1941 en el bloque 11 de Auschwitz I, donde fueron gaseados 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 prisioneros enfermos, siendo este el primer uso del Zyklon B en Auschwitz, habían revelado un problema práctico. Cuando las víctimas entendían lo que iba a ocurrirles, resistían, gritaban, atacaban a los guardias y la logística del proceso se complicaba.
El engaño sistemático reducía la resistencia y hacía el proceso más eficiente en los términos en que los ingenieros de las SS lo evaluaban. Cuanto menos supieran los deportados, menos problemas habría en el andén, menos problemas en el vestidor. Y más ordenado sería el proceso hasta el cierre hermético de las puertas. Leib Langfuss, uno de los miembros del Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau, enterró su diario escrito en yiddish en un frasco cerca del crematorio 3. Fue encontrado en 1952. En él describía con una precisión que solo puede venir de quien ha visto algo 100 veces lo que ocurría cuando las puertas quedaban herméticamente selladas. Describía que los gritos al principio eran fuertes y llenos de desesperación, y luego se iban debilitando. Los cuerpos caían unos sobre otros, formando montones que podían alcanzar 1 metro de altura. Las madres morían sentadas en el suelo abrazando a sus hijos. Los fuertes, los que tardaban más en morir, se encontraban siempre en la cima de los montones, lo que indicaba que en sus últimos minutos habían trepado sobre los cuerpos de los demás, buscando instintivamente el aire que no existía. Eso significaba que los cuerpos de los más débiles, los niños, los ancianos, los enfermos, aparecían siempre en la base. Los miembros del Sonderkommando aprendieron a interpretar la topografía de la muerte. La capacidad técnica de cada instalación estaba calculada con precisión de ingeniería. Según los planos originales de la Oficina de Construcción de las SS, la cámara de gas del crematorio 2 medía 30 por 7 metros y podía contener hasta 2.000 personas. El techo de hormigón tenía 4 orificios, cada uno de ellos cubierto por un pequeño sombrerete de metal en la superficie. A través de esos orificios, los miembros de las SS vertían el contenido de las latas de Zyklon B, pastillas de tierra de diatomeas impregnadas con ácido cianhídrico que caían sobre la masa de personas encerradas. Las latas de Zyklon B eran fabricadas por la empresa Degesch, una subsidiaria del conglomerado IG Farben, bajo contrato con las SS. La correspondencia comercial que se conserva de esos contratos muestra que los representantes de Degesch visitaban Auschwitz regularmente para supervisar la calidad del producto y discutir las cantidades del pedido siguiente. Era una relación comercial ordinaria entre un proveedor y un cliente. El producto era un pesticida. Se usaba para matar personas. El tiempo de muerte que Rudolf Höss documentó en sus memorias era de entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la densidad de personas dentro de la cámara y de las condiciones atmosféricas. Concentraciones más altas de personas producían más calor corporal, que aceleraba la evaporación del gas y acortaba el proceso. Los días fríos, cuando la evaporación era más lenta, el proceso podía extenderse. Después de entre 15 y 30 minutos desde el cierre de las puertas, el personal de ventilación ponía en marcha los extractores. Otros 30 minutos debían transcurrir antes de que los miembros del Sonderkommando, equipados con máscaras de gas, pudieran abrir las puertas y comenzar la extracción de cadáveres. Incluso con las máscaras, el acceso inmediato era peligroso. El Zyklon B tardaba en disiparse, y varias muertes de miembros del Sonderkommando por exposición accidental al gas están documentadas en las actas de las SS. El 23 de septiembre de 1940, por orden personal de Himmler, se estableció el procedimiento de extracción de oro dental de los prisioneros muertos. El trabajo lo realizaban miembros del Sonderkommando que eran o habían sido dentistas, aunque también participaban otros sin formación específica, bajo la supervisión de un odontólogo de las SS que inspeccionaba el trabajo. Cualquier pieza dental de oro que se pasara por alto podía costar al miembro del Sonderkommando que lo realizaba ser enviado directamente a la cámara de gas. El oro extraído, coronas, puentes, empastes, era fundido en lingotes que se enviaban al servicio de salud de las SS. A principios de 1944 se extraían entre 10 y 12 kilogramos de oro al mes solo de las víctimas de Auschwitz. A lo largo de toda la operación del campo, la cantidad total de oro extraído de cadáveres se calcula en cientos de kilogramos. Los libros de contabilidad de las SS registraban los envíos con la misma meticulosidad con que registraban cualquier otro bien de almacén. A las mujeres muertas se les afeitaba el cabello después de morir en Auschwitz. El procedimiento difería de los campos de la Operación Reinhardt.
donde el afeitado se realizaba antes de entrar a la cámara de gas, en una barbería forzada construida a propósito en la antesala de las cámaras. La diferencia no obedecía a ninguna consideración humanitaria, sino a razones de flujo y velocidad del proceso. Para el 6 de febrero de 1943, el Ministerio de Economía del Reich ya había recibido 3.000 kilogramos de cabello de mujeres procedente de Auschwitz y Majdanek. Ese cabello no era desechado, era procesado industrialmente. Se lavaba en una solución de sal amoniacal, se secaba en el suelo de ladrillo de los propios crematorios, se peinaba y se empaquetaba en bolsas de papel, se enviaba a la planta de fabricación de Bremen-Blumenthal, entre otras industrias, donde era convertido en filamentos para correas industriales, rellenos para almohadas y alfombras de fieltro. Cuando el Ejército Rojo liberó Auschwitz en enero de 1945, encontró en los almacenes del campo 7.000 kilogramos de cabello humano en bolsas preparadas para envío, el equivalente al cabello de entre 40.000 y 50.000 personas, calculado a partir de los pesos medios documentados. La industria alemana era una beneficiaria directa del sistema de exterminio, no una observadora distante. Los cadáveres, después de la extracción de oro dental y el afeitado, eran quemados en los hornos crematorios. Los ingenieros de las SS habían calculado con cuidado la capacidad teórica de cada instalación. 340 cuerpos en 24 horas para el crematorio 1, 1.440 cada uno para los crematorios 2 y 3, 768 cada uno para los crematorios 4 y 5. Capacidad técnica combinada, 4.416 cuerpos por día. En la práctica, sin embargo, el Sonderkommando descubrió que cargando simultáneamente 3 a 5 cadáveres por mufla, una práctica técnicamente arriesgada para los hornos, pero que las SS aceptaban porque la urgencia superaba la preocupación por el mantenimiento del equipamiento, la capacidad real podía llegar a 8.000 cuerpos al día en los momentos de mayor intensidad. Los restos de hueso que no se habían incinerado completamente eran sacados de los hornos y triturados a mano con morteros de madera. Las cenizas resultantes eran arrojadas al río Vístula, enterradas en los terrenos del campo, o, en una utilización que tiene algo de grotesco incluso en este contexto, empleadas como fertilizante en los campos agrícolas del complejo de Auschwitz, que producían alimentos para el personal de las SS y para los mercados locales. Había un grupo de hombres que hacía funcionar los crematorios desde adentro. Su nombre oficial era Sonderkommando, Escuadrón Especial, y su existencia era uno de los secretos mejor guardados y más perturbadores del sistema de exterminio. El Sonderkommando fue creado porque las SS no querían ensuciarse las manos con el trabajo físico de los crematorios. Necesitaban mano de obra para sacar los cuerpos de las cámaras, extraer el oro dental, afeitar el cabello, cargar los hornos. Y eligieron para ese trabajo a prisioneros judíos, principalmente hombres. Algunos habían llegado a Auschwitz con sus familias. Algunos incluso reconocieron entre los cadáveres de la cámara a su esposa, a sus hijos. En 1940 y 1941, cuando solo existía una cámara de gas, el Sonderkommando tenía unos 20 miembros. A finales de 1943 eran 400. Para el verano de 1944, durante el Holocausto en Hungría, la cifra llegó a 874 hombres. Vivían separados del resto de los prisioneros, aunque esta regla no se aplicaba siempre a los no judíos entre ellos. Tenían acceso a las pertenencias de los recién llegados, que intercambiaban incluso con las SS. Comían mejor, dormían en barracones separados, y sabían que eran testigos de algo que las SS nunca podrían permitir que se supiera. Su esperanza de vida dentro de ese rol era corta. Eran asesinados y reemplazados regularmente. En diciembre de 1942 fueron enviados a la cámara de gas los últimos 400 miembros del Sonderkommando de Auschwitz I, los mismos hombres que habían sido obligados durante semanas a exhumar y quemar los cuerpos de las fosas comunes de Birkenau, que se estimaba contenían más de 100.000 cadáveres.
Pero algunos miembros del Sonderkommando encontraron formas de resistir. Enterraron documentos. Salmen Gradowski, miembro del Sonderkommando, enterró sus escritos en un frasco cerca del crematorio. Su carta de presentación, fechada el 6 de septiembre de 1944, pedía que el mundo contemplara, aunque fuera una gota, una fracción de este mundo trágico en el que vivimos. El frasco fue encontrado después de la liberación. El 7 de octubre de 1944 tuvo lugar el levantamiento del Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau. Sabiendo que serían liquidados en breve, los miembros de los crematorios 2, 3 y 4 atacaron a sus guardias con herramientas, piedras y explosivos de fabricación clandestina que habían introducido de contrabando mujeres trabajadoras de la fábrica de municiones Union. El crematorio 4 fue parcialmente destruido con una explosión. Aproximadamente 450 miembros del Sonderkommando murieron durante el levantamiento o fueron capturados y ejecutados inmediatamente después. 3 guardias de las SS murieron. La revuelta fracasó militarmente, pero 4 mujeres implicadas en el contrabando de explosivos, Rosa Robota, Estera Weisblum, Regina Safirstein y Ala Gertner, fueron ahorcadas públicamente el 6 de enero de 1945 ante el resto del campo. Sus últimas palabras, según testigos, fueron un llamado a la resistencia. El asesinato masivo de 11 millones de personas, la cifra que Heydrich presentó en Wannsee como el alcance total de la solución final, no podía hacerse sin una logística extraordinariamente compleja. Requería coordinación entre la policía, las SS, el ejército, el Ministerio de Relaciones Exteriores, los ferrocarriles del Reich, las administraciones locales en docenas de países y los propios cuerpos colaboracionistas en los estados ocupados o aliados. Adolf Eichmann era el centro de esa maquinaria. Desde su oficina 4B4 en la RSHA, con un equipo de funcionarios que incluía a colaboradores como Dieter Wislicenny y Theodor Dannecker, Eichmann coordinaba los transportes. Negociaba con los ministerios de ferrocarriles el uso de vagones. Hablaba con los gobiernos aliados sobre la entrega de sus judíos. Establecía los horarios. Calculaba las capacidades de los campos. El primer transporte organizado por la oficina de Eichmann llegó a Auschwitz el 26 de marzo de 1942. 999 mujeres judías de Poprad, Eslovaquia. El mismo día, 999 mujeres alemanas no judías del campo de concentración de Ravensbrück llegaron al campo de mujeres de Auschwitz para convertirse en el personal fundador de su administración. Esa yuxtaposición no fue accidental. El sistema requería estructura interna, pero la verdadera demostración de la capacidad logística del sistema fue la deportación de los judíos húngaros en 1944. Hungría había sido un aliado del Eje que había logrado proteger a una parte de su población judía durante los primeros años de la guerra. El 19 de marzo de 1944 Alemania ocupó militarmente Hungría. Eichmann llegó a Budapest al día siguiente con su equipo. En 6 semanas construyó desde cero la infraestructura de deportación para un país que antes no tenía. El 29 de abril de 1944 llegaron a Auschwitz los primeros 1.800 judíos de Hungría. Desde el 14 de mayo hasta principios de julio de 1944, 437.000 judíos húngaros, aproximadamente la mitad de la población judía que existía antes de la guerra en ese territorio, fueron deportados a Auschwitz. La tasa en los momentos de mayor intensidad llegó a 12.000 personas por día. En algunos momentos había tanto tráfico de trenes que la vía ordinaria de la red ferroviaria húngara colapsaba y tenían que coordinarse desvíos especiales. Para recibir ese volumen, Auschwitz-Birkenau tuvo que modernizarse. Los crematorios 2 y 3 recibieron nuevos ascensores que conectaban los hornos con las cámaras de gas subterráneas. Se instalaron nuevas parrillas, se excavaron fosas de cremación detrás del crematorio 5 para los días en que la capacidad de los hornos era insuficiente. En el verano de 1944, la capacidad combinada de crematorios y fosas al aire libre llegaba a 20.000 cuerpos por día. Eichmann conocía estas cifras. Era su trabajo conocerlas.
Para los que pasaban la selección en el andén, los aproximadamente 205.000 judíos que fueron registrados como prisioneros en Auschwitz de los 1.095.000 deportados, la vida no terminaba. Se transformaba en algo que apenas merecía ese nombre. El primer encuentro con el campo, para los que eran registrados, era en el centro de recepción de prisioneros, cerca de la puerta con el cartel Arbeit macht frei. El trabajo os hará libres, instalado en la entrada de Auschwitz I. Allí eran tatuados con un número de serie, en el pecho para los prisioneros de guerra soviéticos, en el antebrazo izquierdo para los civiles. Era la única institución del sistema de campos nazis donde se tatuaba sistemáticamente a los prisioneros. El tatuaje servía para identificar un cuerpo incluso después de la muerte, cuando el número ya no podía ser pronunciado por su portador. Después del tatuaje venía el afeitado, cabeza, axilas, pubis. La ropa civil era confiscada. Se entregaba un uniforme de rayas. Los triángulos de colores sobre el uniforme identificaban la categoría del prisionero. Rojo para presos políticos, verde para criminales comunes, negro para asociales, violeta para testigos de Jehová, rosa para homosexuales, amarillo en forma de estrella de David para judíos. El día comenzaba a las 4:30 de la mañana para los hombres, 1 hora más tarde en invierno. Un gong, golpes de palos. Los prisioneros tenían minutos para lavarse y usar las letrinas antes de la primera formación. Las condiciones higiénicas eran deliberadamente infrahumanas. En el campo de mujeres había una letrina para entre 30.000 y 32.000 mujeres, accesible solo en ciertos horarios. Gisela Perl, ginecóloga judía rumana que sobrevivió a Auschwitz, describió en sus memorias publicadas en 1948 cómo las mujeres hacían fila para entrar a ese edificio, hundidas hasta las rodillas en excrementos humanos, casi todas sufriendo disentería. El recuento, Appel, duraba lo que duraba. Sin importar el frío, sin importar la lluvia, los prisioneros permanecían en formación hasta que los oficiales de las SS terminaban de contar. Si alguien faltaba, todos esperaban de pie hasta que la ausencia se explicaba o el fugitivo era recapturado. El 6 de julio de 1940 el recuento duró 19 horas porque un prisionero polaco, Tadeusz Wiechowski, había escapado. 19 horas de pie en el patio. La alimentación era calculada para mantener a una persona viva exactamente lo suficiente para ser útil. Medio litro de sucedáneo de café por la mañana, un cuarto de litro de sopa aguada al mediodía, de sabor habitualmente desagradable, con carne solo 4 veces por semana. Por la noche, 300 gramos de pan frecuentemente mohoso, del que debían guardar parte para el desayuno del día siguiente, más una cucharada de queso, mermelada o 25 gramos de margarina. El historiador Peter Hayes, al analizar las condiciones de Auschwitz III-Monowitz, el subcampo de la fábrica de IG Farben, escribió que en un plazo de 3 a 4 meses en el campo, los reclusos quedaban reducidos a esqueletos andantes. Las muertes y los traslados a las cámaras de gas reducían la población del campo en casi 1/5 parte cada mes. Primo Levi, quien fue prisionero en Auschwitz III y sobrevivió para escribir Si esto es un hombre y la tregua, describió en 1944 el baño del campo como un lugar mal iluminado, lleno de corrientes de aire, con el suelo de ladrillo cubierto por una capa de barro, donde el agua era no potable y apestaba. En las paredes había pintadas didácticas que mostraban al buen prisionero lavándose la cabeza afeitada y al mal prisionero, de aspecto semítico estereotipado, mirando el agua con cautela. Debajo de cada imagen, inscripciones en alemán y en francés dudoso sobre la limpieza y la salud. Los castigos por infracciones del reglamento eran corporales y podían ser letales. La azotaina pública era habitual. El prisionero era inmovilizado sobre la mesa de castigo llamada la cabra y debía contar en voz alta los latigazos. Si perdía la cuenta, la flagelación empezaba desde el principio. El poste consistía en colgar al prisionero por las muñecas atadas a la espalda, un método que podía dislocar los hombros de forma permanente. Si el prisionero quedaba incapacitado para trabajar, era enviado a la cámara de gas. Los capos, prisioneros con funciones de supervisión, tenían apodos que la historiadora polaca Irena Strzelecka documentó en su investigación: Sangriento, Hierro, El Estrangulador, El Boxeador. El bloque 11 de Auschwitz I era la prisión dentro de la prisión.
La celda número 22 era una celda de pie sin ventanas, dividida en 4 secciones de menos de 1 metro cuadrado cada una, donde 4 hombres debían mantenerse en pie durante la noche. Un único respiradero de 5 por 5 centímetros. En el patio entre los bloques 10 y 11 estaba el Muro de la Muerte. Las primeras ejecuciones tuvieron lugar allí el 11 de noviembre de 1941, Día de la Independencia Nacional Polaca. 151 acusados fueron llevados uno a uno al muro desnudos con las manos atadas a la espalda y fusilados con un disparo en la nuca. Rudolf Höss escribió que las órdenes de ejecución llegaban en flujo ininterrumpido. El oficial de las SS Perry Broad, testigo de muchas de estas escenas, describió cómo algunos de los prisioneros, que apenas podían mantenerse en pie después de meses en las celdas, gritaban en el último momento: ¡Viva Polonia! O ¡Viva la libertad! En el bloque 10 de Auschwitz I, durante los años de la guerra, médicos alemanes con títulos universitarios llevaron a cabo experimentos sobre seres humanos vivos, no en las sombras, no en secreto frente al resto del aparato nazi, con informes, presupuestos, corresponsales en empresas farmacéuticas y protocolos formales. El más infame fue Josef Mengele, apodado por los prisioneros el Ángel de la Muerte. Llegó a Auschwitz II el 30 de mayo de 1943 con el rango de SS Hauptsturmführer y un doctorado en medicina y otro en antropología. Su área de investigación principal eran los gemelos idénticos, los enanos y las personas con enfermedades hereditarias. Estableció un jardín de infancia en los barracones 29 y 31 para los niños con los que experimentaba y para todos los niños romaníes menores de 6 años, donde recibían mejores raciones de comida. Desde mayo de 1944 seleccionaba personalmente a gemelos de entre los recién llegados en el andén, presuntamente con el llamado de Zwillinge heraus. Gemelos, den un paso al frente. El procedimiento de experimentación con gemelos incluía mediciones corporales exhaustivas, fotografías, pruebas dentales, de vista y de audición, radiografías, análisis de sangre, transfusiones entre gemelos, inyecciones de sustancias para intentar cambiar el color de los ojos, cirugías sin anestesia. Al terminar, Mengele los hacía matar e inspeccionaba sus cadáveres en la sala de disección del crematorio 2, buscando responder preguntas sobre la determinación genética de rasgos físicos. Otro médico, Karl Klauberg, de profesión ginecólogo, experimentó en el bloque 10 con métodos de esterilización masiva. Inyectó sustancias cáusticas directamente en los úteros de las mujeres para intentar cerrarlos con una especie de adhesivo biológico. Los experimentos de Horst Schumann, con irradiación masiva de los genitales para esterilizar a hombres y mujeres, dejaron a muchos de los sujetos con quemaduras internas graves e incurables. La empresa farmacéutica Bayer, entonces parte del conglomerado IG Farben, financió directamente experimentos en Auschwitz. Un empleado de Bayer escribió al comandante Höss solicitando 150 mujeres reclusas para probar un anestésico nuevo, ofreciendo 150 Reichsmark por cada una. El campo había pedido 200. Después del experimento, el mismo empleado escribió de nuevo. El transporte de 150 mujeres llegó en buenas condiciones. Sin embargo, no pudimos obtener resultados concluyentes porque murieron durante los experimentos. Le rogamos que nos envíe otro grupo de mujeres con la misma cantidad y al mismo precio. Ese documento fue presentado como evidencia en el juicio de los médicos de Nuremberg, celebrado entre 1946 y 1947. Rudolf Brandt y Wolfram Sievers, director general del Ahnenerbe, un instituto de investigación nazi patrocinado por Himmler, organizaron la recolección de 115 esqueletos judíos con características raciales estereotipadas para la colección del Instituto de Anatomía de la Rijksuniversität Strasbourg. Los prisioneros fueron seleccionados en Auschwitz, fotografiados y medidos mientras estaban vivos, y luego enviados al campo de concentración de Natzweiler-Struthof en la Alsacia ocupada, donde fueron asesinados en agosto de 1943. Brandt y Sievers fueron ejecutados en 1948 tras ser condenados en el juicio de los médicos. Kurt Heismeyer, médico alemán y oficial de las SS, se llevó 20 niños judíos polacos de Auschwitz al campo de concentración de Neuengamme, cerca de Hamburgo.
donde les inyectó el bacilo de la tuberculosis para probar una cura experimental. En abril de 1945, cuando la derrota alemana era inminente, los 20 niños fueron ahorcados en el sótano de una escuela del barrio de Bullenhauser Damm, en Hamburgo, para eliminar las pruebas del experimento. La escala del Holocausto solo puede comprenderse cuando se cartografía. Judíos de Francia, Bélgica, los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Grecia, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Austria, Alemania, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Polonia, la Unión Soviética. Todos en algún momento fueron sometidos al mismo proceso. Cada deportación tenía su propio calendario, su propio proceso local. En los Países Bajos, el 64% de la población judía, 104.000 personas, fue asesinada, una de las tasas de mortalidad más altas de Europa Occidental. En parte porque el sistema de registro civil holandés era excepcionalmente eficiente y los Países Bajos no tienen una geografía que facilite el escondite. El primer transporte RSHA desde Francia llegó a Auschwitz el 30 de marzo de 1942. Finalmente, 69.000 judíos franceses fueron deportados. En Grecia la deportación fue brutalmente rápida. En febrero de 1943, Dieter Wislitzeny y Alois Brunner, dos de los colaboradores más cercanos de Eichmann, llegaron a Salónica, ciudad que tenía una de las comunidades judías más antiguas del mundo mediterráneo, con raíces en la diáspora sefardita del siglo XV. En 2 meses habían organizado la deportación de 43.000 judíos de Salónica. Los trenes tardaban 11 días en llegar desde Grecia a Auschwitz. En Auschwitz, los trabajadores del Sonderkommando encontraron monedas griegas con letras del alfabeto clásico en algunas de las trenzas de cabello que llegaban a los depósitos del crematorio. En Noruega, el 26 de noviembre de 1942, 532 judíos noruegos fueron embarcados en el vapor Gotenland y transportados a Szczecin, desde donde continuaron en tren hasta Auschwitz. Llegaron el 1 de diciembre. La mayor parte fue gaseada al llegar. Cada uno de estos transportes generaba papeles, solicitudes de vagones, permisos de tránsito, listas de nombres, presupuestos. Los archivos de la RSHA que sobrevivieron la guerra y que fueron presentados en los juicios de Nuremberg muestran la dimensión de esa burocracia. En algunas instancias hay cartas de Eichmann a los ministerios de ferrocarriles del Reich discutiendo el costo por kilómetro de transporte de evacuados, negociando tarifas de grupo como si fueran excursiones turísticas. Leer esos documentos hoy produce un tipo particular de horror, distinto del que produce un testimonio de sobrevivientes. El horror de lo cotidiano, el horror de la normalidad administrativa. La Operación Reinhard fue el nombre en clave para el exterminio de los judíos del gobierno general de Polonia, el territorio polaco que no había sido anexionado directamente al Reich, sino administrado como una colonia ocupada bajo el mando del gobernador Hans Frank. El nombre honraba a Reinhard Heydrich, asesinado en un atentado en Praga el 4 de junio de 1942 por agentes del gobierno checoslovaco en el exilio entrenados por el servicio secreto británico. Los 3 campos de la Operación Reinhard, Bełżec, Sobibór y Treblinka, operaban con un principio radicalmente distinto al de Auschwitz. No eran campos de concentración con una sección de exterminio. Eran instalaciones de exterminio puro, donde el objetivo era matar a todos los que llegaban en el menor tiempo posible. La mano de obra de mantenimiento era mínima. Unos pocos cientos de prisioneros judíos mantenidos con vida temporalmente para desempeñar funciones técnicas de limpieza y procesamiento de cadáveres, y un personal de guardias que incluía a miembros de las SS alemanas y a los llamados auxiliares de Trauniki. Hombres reclutados principalmente entre prisioneros de guerra soviéticos ucranianos, bielorrusos y bálticos entrenados en el campo de instrucción de Trauniki para funcionar como guardias de los campos de exterminio. Christian Wirth, transferido del programa T4, diseñó el sistema operativo de los campos de Reinhard. Era un hombre brutal incluso para los estándares de sus colegas. Globoknik lo apodaba el salvaje, y Himmler lo describió como alguien que había resuelto el problema de la forma más simple. El sistema de Wirth en Bełżec evolucionó rápidamente. Cámaras de gas inicialmente pequeñas que generaban monóxido de carbono con motores diésel fueron reemplazadas por instalaciones mayores.
En Treblinka, construido en la segunda mitad de 1942 bajo el mismo sistema, las cámaras originales de 3 salas fueron expandidas a 10 salas que podían procesar a miles de personas simultáneamente. El engaño era la pieza central del sistema. En Treblinka, el andén de llegada tenía el aspecto de una estación de ferrocarril normal, carteles con horarios de trenes de conexión, una taquilla, flores en macetas. Era una escenografía. Más allá de esa pantalla comenzaba el tubo, una vereda estrecha cercada a ambos lados, de unos 100 metros de longitud, por donde los deportados, ya desnudos y sin pertenencias, caminaban hacia las cámaras de gas. Los guardias llamaban a este camino la calle al cielo. Treblinka fue el campo de exterminio más mortífero de todos. En 14 meses de operación, entre julio de 1942 y agosto de 1943, asesinó a entre 700.000 y 900.000 personas. La mayoría eran judíos del gueto de Varsovia. El 22 de julio de 1942, coincidiendo con el aniversario del natalicio de Himmler, aunque la coincidencia probablemente fue intencional, comenzaron las deportaciones del gueto de Varsovia. Cada día salían varios trenes. En los primeros 2 meses, entre 5.000 y 6.000 personas diarias eran deportadas. Los funcionarios del Judenrat, el consejo judío obligado por las SS a administrar el gueto, recibían instrucciones de Eichmann de seleccionar a los deportados bajo la promesa de que los que se presentaran voluntariamente recibirían pan y mermelada. En los primeros días, cuando la gente del gueto no sabía lo que les esperaba al final del trayecto, miles se presentaron voluntariamente, flacos de hambre, dispuestos a cualquier cosa que les prometiera comida. El 2 de agosto de 1943, los prisioneros que sobrevivían en Treblinka se levantaron, robaron armas del arsenal del campo, mataron a varios guardias, quemaron parte de las instalaciones, varios cientos lograron escapar al bosque circundante. La mayoría fueron cazados y ejecutados en los días siguientes, pero algunas decenas sobrevivieron hasta el final de la guerra. Después del levantamiento, Treblinka fue desmantelado, el terreno fue arado, se plantaron lupinos, se construyó una granja, y así desapareció uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad, oculto bajo tierra en un bosque de Polonia central. Contra el aparato más poderoso y más letal que el mundo había producido hasta ese momento, hubo resistencia. En múltiples formas, desde múltiples lugares. El capitán Witold Pilecki, oficial de la resistencia polaca, se dejó arrestar deliberadamente en Varsovia en septiembre de 1940 para ser enviado a Auschwitz y organizar información de inteligencia desde adentro. Fue encarcelado como Tomasz Serafiński, número de serie 4859. Durante casi 3 años transmitió de contrabando informes sobre las condiciones del campo y los asesinatos masivos al Ejército Nacional Polaco y, a través de él, al gobierno polaco en el exilio en Londres. Su movimiento de resistencia interna se llamó Związek Organizacji Wojskowej, Unión de Organizaciones Militares. Escapó el 27 de abril de 1943. El segundo informe que elaboró tras su fuga estimaba que 1,5 millones de personas, en su mayoría judías, habían sido asesinadas en Auschwitz. El 27 de abril de 1944, Rudolf Verba, número 44.070, y Alfred Wetzler, número 29.162, escaparon de Auschwitz hacia Eslovaquia. Tardaron 11 días en llegar. Al Consejo Judío Eslovaco entregaron un informe de más de 30 páginas con descripciones detalladas de las instalaciones, los procedimientos y los números de muertos. El informe Ibn Verba Wetzler fue transmitido a los gobiernos aliados y al Papa Pío XII. Sus partes fueron publicadas en junio de 1944. La publicación del informe y la presión internacional resultante contribuyeron a que el regente húngaro Miklós Horthy suspendiera las deportaciones de Hungría el 7 de julio de 1944. Para entonces, 437.000 judíos húngaros ya habían sido deportados. Las fotografías del Sonderkommando, 4 imágenes tomadas clandestinamente en agosto de 1944, que muestran mujeres caminando hacia la cámara de gas y cadáveres siendo quemados al aire libre fuera del crematorio 5,
fueron sacadas del campo escondidas dentro de un tubo de pasta de dientes. Esas imágenes son las únicas fotografías tomadas desde dentro del proceso de exterminio mientras este ocurría. En Sobibor, el 14 de octubre de 1943, unos 300 prisioneros atacaron y mataron a 12 guardias de las SS y 2 auxiliares ucranianos. Más de 350 personas intentaron escapar, muchas con éxito inicial. La revuelta de Sobibor aceleró la decisión de Himmler de liquidar los campos de la Operación Reinhardt. Sobibor fue desmantelado en noviembre de 1943. Resistencia también fue enterrar palabras. Los miembros del Sonderkommando de Birkenau dejaron enterrados varios documentos. Además del diario de Leib Langfuss, se encontraron manuscritos de Salmen Gradowski, Salmen Leventhal y otros. Esos textos, recuperados después de la guerra en frascos y latas bajo el suelo de los crematorios, son los únicos testimonios directos escritos desde dentro del proceso de exterminio mientras este funcionaba. Y resistencia fue, también, morir cantando. Los archivos mencionan que grupos del campo familiar de Theresienstadt en Birkenau, cuando los llevaron a las cámaras de gas el 8 de marzo de 1944, cantaron en el camino. Algunos cantaron Hatikva, la esperanza, que sería adoptada décadas después como el himno nacional del Estado de Israel. Otros cantaron el himno nacional checoslovaco. Eso no los salvó, pero fue un acto de autoafirmación en un lugar diseñado específicamente para borrar toda dignidad humana. Al menos 1,3 millones de personas fueron enviadas a Auschwitz entre 1940 y 1945. Al menos 1,1 millones murieron allí. Las cifras de Franciszek Piper, publicadas por Yad Vashem en 1991, son las más ampliamente aceptadas por la historiografía especializada. El desglose: aproximadamente 960.000 judíos, de los cuales 865.000 fueron gaseados en el momento de la llegada sin haber sido registrados como prisioneros, 74.000 polacos no judíos, 21.000 romaníes, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, hasta 15.000 personas de otras nacionalidades. Aproximadamente 1 de cada 6 judíos asesinados en el Holocausto murió en Auschwitz. La mayor cantidad de víctimas judías en Auschwitz vino de Hungría, 430.000 muertes, seguida de Polonia, 300.000. Francia, 69.000, Países Bajos, 60.000, Grecia, 55.000, el Protectorado de Bohemia y Moravia, 46.000, Eslovaquia, 27.000 y Bélgica, 25.000. Los alemanes intentaron ocultar estas cifras. Según las memorias de Hoss, en julio de 1942 Himmler transmitió una orden a través de la oficina de Eichmann y del comandante de las SS Paul Blobel. Todas las fosas comunes debían ser abiertas, los cadáveres incinerados y las cenizas eliminadas de manera que fuera imposible calcular en el futuro el número de cuerpos inhumados. Blobel dirigió el Comando 1005, el escuadrón especial encargado de esa tarea de destrucción de evidencias, que operó en Polonia y los territorios soviéticos ocupados. Si se suman todas las instalaciones de exterminio, los guetos liquidados, los fusilamientos masivos de los Einsatzgruppen en el este, las marchas de la muerte y las muertes por inanición y enfermedad en los campos, la cifra total del Holocausto es de aproximadamente 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores entre 1941 y 1945. Esa cifra corresponde a aproximadamente 2/3 de toda la población judía de Europa. Nikolaus Waxman calcula que de 2,3 millones de hombres, mujeres y niños que pasaron por los campos de concentración de las SS entre 1933 y 1945, 1,7 millones perdieron la vida allí. Casi 1 millón de esos muertos eran judíos. La operación de destrucción de evidencias nunca fue completa. El Ejército Rojo encontró en Auschwitz, en enero de 1945, 7.000 kilogramos de cabello humano en bolsas. Encontró 800 prisioneros demasiado enfermos para haber sido incluidos en las marchas de la muerte. Encontró almacenes con 348.820 trajes de hombre, 836.255 prendas de vestir de mujer y 43.525 pares de zapatos. El campo de Majdanek
liberado el 23 de julio de 1944, fue documentado por corresponsales soviéticos antes de que las SS pudieran destruir las evidencias. Las fotografías y los testimonios de Majdanek fueron los primeros en dar al mundo aliado una imagen concreta de lo que había ocurrido. En enero de 1945, mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste, las SS iniciaron la evacuación de los campos. La evacuación tenía un nombre propio entre los prisioneros: la Marcha de la Muerte. El 18 de enero de 1945, aproximadamente 56.000 prisioneros salieron de los campos del complejo de Auschwitz bajo la custodia armada de las SS en mitad del invierno polaco, con temperaturas que llegaban a los menos 20 grados centígrados. Debían marchar hacia el oeste, hacia los campos dentro del Reich. Los que no podían seguir el ritmo eran fusilados en el lugar. Se estima que entre 9.000 y 15.000 prisioneros murieron durante las marchas de evacuación de Auschwitz. El 27 de enero de 1945, soldados de la 60ª División del Ejército, perteneciente al primer Frente Ucraniano del Ejército Rojo, entraron al complejo de Auschwitz-Birkenau. Encontraron a 7.650 prisioneros todavía vivos, demasiado enfermos para haber sido incluidos en las marchas. Ese día es conmemorado desde 2005 como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Rudolf Höss fue capturado por los aliados, juzgado en el proceso de Nuremberg y posteriormente en Polonia, y ejecutado el 16 de abril de 1947 en el interior del propio campo de Auschwitz I. La horca fue instalada a pocos metros de la casa donde había vivido con su esposa e hijos mientras comandaba el mayor centro de exterminio de la historia. De las aproximadamente 6.335 personas que trabajaron para las SS en Auschwitz durante la existencia del campo, no más de 15%, unos 789, fueron procesadas judicialmente después de la guerra, según el historiador Alexander Lassik. Varios fueron ejecutados. La mayoría vivió el resto de sus vidas sin consecuencias legales. Adolf Eichmann escapó a Argentina con una identidad falsa. Fue capturado por el Mossad israelí en Buenos Aires el 11 de mayo de 1960, llevado a Israel, juzgado en Jerusalén en 1961, condenado a muerte y ejecutado el 1 de junio de 1962. En su juicio, describió su trabajo como puramente administrativo. Dijo que nunca había matado a nadie con sus propias manos. El juicio fue observado en directo por la filósofa Hannah Arendt, quien acuñó la expresión «la banalidad del mal» para describir no la monstruosidad de Eichmann, sino la aparente normalidad con que había funcionado dentro del sistema. Joseph Mengele nunca fue capturado. Escapó a Argentina en 1949 y posteriormente vivió en Paraguay y Brasil. Murió ahogado en una playa de Brasil en 1979. Sus huesos fueron identificados en 1985 a través de análisis forenses. Heinrich Himmler fue capturado por fuerzas británicas el 21 de mayo de 1945. Se mordió una cápsula de cianuro escondida entre sus dientes y murió 2 días después. El proceso de exterminio nazi de los judíos europeos no fue un accidente de la guerra. No fue el producto de una histeria momentánea. Fue la culminación de una política planificada, ejecutada con burocracia, con ingeniería química, con arquitectura, con ferrocarriles y con miles de personas que en cada paso tomaron decisiones conscientes. Desde el legislador que aprobó las leyes de Nuremberg en 1935, hasta el funcionario que firmó la requisición de vagones de tren, hasta el médico que eligió a quién vivía y a quién moría en el andén de Birkenau. La carta de Salmen Gradowski, enterrada en un frasco junto al crematorio de Birkenau el 6 de septiembre de 1944, pedía que el mundo contemplara al menos una fracción de ese mundo trágico. Gradowski murió durante el levantamiento del Sonderkommando el 7 de octubre de 1944. Su carta fue encontrada y eso es precisamente lo que acabas de hacer.